Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Tejiendo el Desarrollo en Occidente Guatemala y para ello nos acompaña Eliodoro Cumes, que él está a cargo de la coordinación de proyectos de TEJDESA. Bienvenido, Eliodoro. Muchísimas gracias, Jackie. Jackie, para nosotros es un gran honor y un gran gusto haber sido invitados por ustedes y nosotros con muchísimo gusto podemos exponer cuál es nuestra experiencia en esta área de Guatemala. Es un gusto tenerlo por acá, Leodoro, y a nosotros siempre nos gusta saber cómo es que está sucediendo todo en nuestro país, no solo en la ciudad de Guatemala, porque Guatemala es más que la ciudad, es sus departamentos también alrededor. Y usted, aprovechando de que está en Huehuetenango, cuéntenos cómo es la situación actual en el área rural. Muy bien. En el caso de Huehuetenango, en términos así generales, está dentro de los tres departamentos de Guatemala donde existe mayor pobreza y precisamente en área rural, ¿verdad? Y precisamente cuando enfocamos el tema de desarrollo, lo hacemos desde el punto de vista que establece el programa de desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces, esa es nuestra base y precisamente por eso es que los indicadores para determinar el desarrollo de las áreas rurales se basa principalmente en el estado de salud, principalmente de la niñez, eh, asimismo también en el tema de la calidad educativa y otros servicios importantes sociales, ¿verdad? Porque es un poco diferente el enfoque de desarrollo cuando se trata de indicadores macroeconómicos, pero en este caso, por tratarse precisamente de una problemática nacional en cuanto al tema de desarrollo puramente, es muy importante tomar en cuenta esos indicadores que el PNUD va señalando para poder tener certeza en cada una de las actividades que se puedan realizar precisamente para contribuir al crecimiento y desarrollo de las poblaciones marginadas del país. Sí, totalmente de acuerdo. Son varios elementos que se deben de tomar en cuenta para saber cómo está el desarrollo de cada departamento. Vemos de que Huehuetenango tiene muchas bondades, tiene mucho potencial, sin embargo, también ha tenido alta migración, ¿verdad? Aparte del tema de la pobreza, ha sido alta la migración ahí. Ahora cuéntenos, Eleodoro, cómo es que comienza tejiendo el desarrollo. Tejiendo el Desarrollo es una organización no gubernamental que nos unimos aproximadamente unas 10 personas, pero al final quedamos 7 integrando lo que es la ONG como tal. La organización se llama Tejiendo el Desarrollo, haciendo una simbología, diríamos, que para las áreas rurales principalmente es bien importante el concepto de tejido, porque eso implica la participación de varios elementos, de varias personas, para poder pensar y para poder actuar y para poder coordinar también las actividades precisamente para el bienestar del desarrollo. O sea, de las poblaciones a quienes nos enfocamos principalmente es el tema de niñez, de juventud, el tema de la mujer como tal y toda la problemática que existe para la familia integral. O sea, cuando hablamos de familia, hablamos también del padre de familia, de los abuelos, de las abuelas, y etcétera, pues, o sea, el conglomerado familiar. Sí, excelente. Qué Y bueno que están enfocando mucho los proyectos en el tema de niñez, juventud, mujeres, que son grupos vulnerables, y al mismo tiempo dando un acompañamiento también a la familia en general. sí, decirle que el crecimiento precisamente, o el surgimiento más bien de la organización fue precisamente tomando en consideración toda esa problemática y que afortunadamente los que integramos la organización, la mayoría somos personas que hemos trabajado en área rural, ha sido prácticamente nuestra experiencia
y precisamente y teniendo ese conocimiento de base de toda esa problemática, consideramos que el aporte de nuestra experiencia dentro del territorio de Huehuetenango es muy importante y básico. Y precisamente si tomamos en cuenta que esta organización se comenzó a pensar eh, su, su establecimiento, pues, o su organización como tal, a partir del 2009. Pero han pasado muchos años más, pero es como consecuencia a que cada quien de nosotros, de las 7 personas que quedamos al final, fue desarrollando otras actividades, siempre en el tema de desarrollo, y por eso fue que no se le dio tanto tiempo. Fue precisamente hasta el año 2021 en que logramos integrarnos o articularnos con el Programa Mundial de Alimentos para poder tener, digamos, esa articulación y dirigirnos directamente a las poblaciones rurales principalmente. Como, como decíamos al principio, en esta oportunidad, por ejemplo, en el caso del Programa Mundial de Alimentos, también tenemos la misma visión y el mismo enfoque con ellos para poder desarrollar estos proyectos a nivel rural, que no solamente en Huehuetenango, porque TECDESA, que así es como se denomina nuestra organización Tejiendo el Desarrollo, TECDESA son sus siglas, em, también cubre otra área geográfica de mucha pobreza, que es el área del departamento del Quiché. Excelente, entonces qué bueno que han hecho alianzas con otros actores para poder ir cubriendo más comunidades, porque solo una persona o solo una organización es muy difícil lograr abarcar todas las necesidades que tienen las comunidades. Es necesario que más organizaciones se unan para poder impactar de mayor manera. Entonces, qué bueno que tienen su área de trabajo tanto en Huehuetenango como en Quiché. Ahora cuéntanos, Eleodoro, en estos 15 años más o menos que tienen. ¿Cuántas personas han logrado impactar? Vea, en el caso de Huehuetenango, nuestra población ha sido de 500 familias, cubriendo 3 municipios del departamento de Huehuetenango. Los departamentos que cubrimos, las áreas rurales son de Chiantla, de Aguacatán y de Santa Bárbara. Entonces, en cada uno de ellos tenemos estas grupos, perdón, de familias distribuidas y el proceso de selección de estas familias es haciendo la visita directamente a nivel de campo para determinar y seleccionar cuáles son las familias que verdaderamente necesitan del apoyo, porque no se puede tomar totalmente a la población, ¿verdad? Porque también hay un poco de diversidad del estado de las familias dentro de las mismas áreas rurales. Me refiero a que hay algunas familias que tienen más posibilidades que otras y otras que están mucho más en marginación. Sí, Se hace una totalmente. selección. Se hace eh, una selección en base a las necesidades, qué es lo que se puede aportar y cómo podemos irlos ayudando. Ahora cuéntanos, Eleonoro, en Exactamente. el tema de nutrición. Si bien somos un país que tiene las bondades agrícolas, somos un país bastante agrícola en donde tenemos la producción de vegetales, de frutas. ¿Qué harían otros países de poder producir lo que nosotros producimos? Sin embargo, a pesar de que tenemos eso, hay desnutrición también. El tema alimentario es uno de los retos que tenemos como país en las comunidades y ha afectado también en el desarrollo de los niños, de los jóvenes, de las familias, en donde puedan tener un pleno desarrollo. ¿Cómo han ido abarcando el tema de nutrición? Mira, en los grupos que tenemos en cada uno de los departamentos, hay contratados prácticamente nutricionistas, precisamente para enfocar directamente la problemática de la desnutrición. Lo que pasa en Huehuetenango, por ejemplo, que está bien determinado, ¿verdad? Que son áreas de extrema pobreza donde la niñez, menores de 5 años, padecen de desnutrición crónica
y precisamente en las mismas circunstancias es que están las áreas que se cubren en el Quiché. En el Quiché también son tres municipios, que es Nevaj, Cotzal y Chajul. En Quiché se cubren 33 comunidades de esos tres municipios. Entonces, precisamente por eso es que, por ejemplo, los técnicos que tenemos en salud prácticamente se toman como base todo el enfoque de nutrición y de desnutrición que lo dan tanto los organismos internacionales como el gobierno de Guatemala. Entonces se hace prácticamente una articulación, principalmente a nivel local, con las instituciones que abordan el tema de salud en cada una de estas comunidades, de manera de que conjuntamente se atiendan precisamente de una manera adecuada y eficiente a las poblaciones en pobreza. Y prácticamente se dan temas, por supuesto, a nivel muy básico, pero fundamentales para abordar eh, el tema de desnutrición, de manera que las familias, que en su mayoría son, o sea, tienen un nivel educativo bajo, diríamos decir, eh, les cuesta mucho, digamos, entender las palabras muy tecnificadas de esa manera, es que se busca, digamos, un lenguaje muy apropiado de la comunidad para que de verdad llegue el mensaje y que también se realicen las actividades o las experiencias que se quieran realizar. Tanto es así que en comunidades, por ejemplo, estas del área de Santa Bárbara, Aguacatán, en el caso de Huehuetenango, y en el caso del Quiché, los tres municipios que hablamos, prácticamente el nivel es no solamente escolar es muy bajo, sino también el idioma. ¿Verdad? Entonces, prácticamente nosotros contamos con promotores locales, de manera de que sean quienes traducen prácticamente los contenidos técnicos que va dando el nutricionista, los traducen directamente a los grupos de las señoras que están digamos que prácticamente están involucrados dentro del proceso de desarrollo, de manera que de verdad el mensaje y la práctica se hagan efectivas. Totalmente de acuerdo, son elementos que se deben de ir tomando en cuenta en donde el tema del idioma no sea una barrera, sino que logremos conectar con ellos a través de también temas que sean simplificados para el nivel de educación que tienen y que pueda llegar ese mensaje de nutrición, de seguridad alimentaria y poderlos apoyar. Se han hecho estudios de que la nutrición no solo es ahorita la edad que uno tiene, sino que tiene que ir desde la mujer embarazada, esos primeros 1000 días porque si se da cuenta y si no tiene la nutrición correcta de la mujer desde que está en el embarazo y después cuando el bebé ya prueba sus primeros alimentos, tienen efectos nocivos, ¿verdad? Efectos impactantes en el desarrollo de su cerebro. Tenemos que enfocarnos mucho en la educación, en la formación de profesionales también, de ese recurso humano que Guatemala tiene el 70% menor a 30 años, ¿verdad? Tenemos que tener ese recurso humano fortalecido para que nuestro país también sea más competitivo. Ahora, Eleodoro, entonces hemos hablado de algunas alianzas, hemos hablado del Programa Mundial de Alimentos, también tengo entendido que tienen una alianza con Corea y otras organizaciones. Sí, en el caso de COICA, ¿verdad? Que es la Agencia Internacional de Cooperación de Corea, pues, valga la redundancia, prácticamente ellos son los que dan el financiamiento a través del Programa Mundial de Alimentos. Entonces ellos tienen el cuidado, porque hay que ser sinceros también, ¿verdad? Que desafortunadamente como organizaciones no gubernamentales hay malas experiencias en el país, ¿verdad? Entonces ya a veces por desconfianza de estas organizaciones de apoyo, digamos, ¿verdad? Económico prácticamente, no quieren ya canalizar fondos directamente a través de las ONGs nacionales,
pero precisamente por eso buscan el canal del Programa Mundial de Alimentos, que es parte del programa de Naciones Unidas. Pero ya el Programa Mundial de Alimentos, en cualquiera de los países del mundo, ellos hacen un proceso también de selección para quienes a hacer sus puntos de apoyo, diríamos, ¿verdad? Para, Socios. para poder desarrollar, digamos, todo este recurso, no solamente económico, sino principalmente el recurso en cuanto a conocimientos, que es bien fundamental. Y como decía, dentro de este proceso de plática, que no es nada más de llenarnos, como vulgarmente o popularmente, diría yo, se dice, sino que de verdad tengamos ese conocimiento bien enraizado y que tengamos también la voluntad y la capacidad de poder tener ese proceso de comunicación de doble vía con todos los interlocutores que existan dentro de la comunidad, desde la niña o el niño que ya tiene uso del lenguaje, podríamos decir, verbal, desde ese momento debería de tener capacidad también y la capacidad y también la necesidad y el enfoque de que necesariamente tiene que estar relacionado con todo lo que existe a su alrededor, o sea, no solamente con la familia, con otras personas de la comunidad, sino cuando digo con todo lo que existe dentro de la comunidad, se tiene que relacionar prácticamente con las plantas, con la tierra, con el agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, tener esa conciencia de manera de que prácticamente con eso también tengamos la formación de que no debemos explotar los recursos de manera descontrolada, sino que tiene que ser, digamos, un uso adecuado para el bienestar sí que de la humanidad, ¿verdad? Porque prácticamente, si nos damos cuenta con todo el mal manejo que se ha dado, no solamente en Guatemala, sino en el mundo en general, estos problemas de cambio climático que existen, que nos está afectando seriamente, no solamente para la destrucción de los activos que cada familia tiene, probablemente ya en escasa cantidad, pero con los excesos de lluvia, la cuestión de las sequías muy prolongadas y todo eso prácticamente, aunque se tengan esos elementos como la tierra, el agua, aunque sean pequeña escala, no son tan aprovechadas precisamente porque no ha habido conciencia de que tenemos que interrelacionarnos, tenemos que interactuar también con las plantas, con el suelo, pues, ¿verdad? Hacer Sí, un uso de ellos, básicamente un buen sacarlos de uso su de ellos. burbuja, ¿verdad? Que en donde se le da, Exacto, se va creando esa conciencia de su entorno, del cuidado de los recursos naturales, ¿verdad? Que no son solo para ahorita, sino que también son para nuestras futuras generaciones. Vamos a un corte, lo continuamos exactamente. con inversión y Muy desarrollo. bien. Continuamos con inversión y desarrollo. En este segundo segmento siempre nos acompaña Eleodoro Cumes y se nos une también María Rodríguez, que es la representante legal de Tecdesa. Bienvenida, María. Muchas gracias. Igualmente para ustedes es un gusto poder participar en esta entrevista y les agradecemos que nos hayan tomado en cuenta porque nosotros estamos en un área bastante conflictiva desde el tema de desnutrición y pobreza, porque siempre hemos sido marginados un poco por la distancia que nos, que, que nos separa de la capital, por ejemplo. Y entonces las autoridades casi nunca llegan a estas áreas. Sí, es cierto. Y también el Pero tema de eh, infraestructura para poder llegar ahí donde están ustedes tiene que ir mejorando para que pueda ser exactamente. una más competitiva también el área de Huehuetenango. Pero María, vemos el tema de las mujeres. Es importante fortalecerlas, darles las herramientas para que ellas puedan salir adelante. Si bien es cierto, ser mujer es un reto mayor estando en el área rural por esas diferencias que tienen que ir rompiendo paradigmas haciendo el camino para poder generar ese desarrollo que tanto necesitan ellas.
Exactamente, a eso iba, comentándole que la participación de la mujer es muy, muy importante porque la mujer juega muchos roles en la familia. Juega el rol de guía, de madre, de cuidadora de hijos, de cuidadora del esposo. Aquí todavía se practica mucho el paternalismo y entonces el esposo generalmente eh, pide ser atendido, ¿verdad? Y no colaborar. Sí, completamente de acuerdo. Y qué Em, bueno que se van cambiando también esos paradigmas en donde la mujer no solo está en el tema del hogar, que también ella se pueda desarrollar en el tema laboral o que pueda ejercer también ese liderazgo y sacar su mayor potencial. Vemos de que los países que más desarrollados son los que mayor también toman en cuenta a las mujeres y nosotros teniendo ese 51% de la población tenemos que sacarle el mayor provecho posible. Ahora cuéntenos también, María, el tema de los proyectos de ahorro y crédito. Vemos que en el tema económico siempre hay un tema de usureros en donde han sacado provecho de las necesidades de la población y tenemos que irlos combatiendo. Y estos programas de ahorro y crédito les permite a estas poblaciones poder tener acceso a financiamiento, a poder generar ese desarrollo económico también. Exactamente. Nosotros tuvimos la experiencia, creo Leodoro ya le mencionaba que el proyecto de aquí de Huehuetenango fue un proyecto piloto. El proyecto formal es el que se está ya desarrollando en Quiché, en el área Ixil, con fondos de COICA. COICA nos apoyó también en el proyecto piloto, en donde nosotros pudimos experimentar, capacitar grupos de mujeres, solo mujeres, no participaron hombres, se les invitó, pero no participaron. Las mujeres, esto quiere decir que las mujeres también colaboran en la economía del hogar porque se formaron grupos, un grupo en cada comunidad. Luego ellas comenzaron, se les dio toda la capacitación, cómo manejar sus libros, cómo iban a manejar su cuota de ahorro, algunas sanciones que ellas mismas se imponían, por ejemplo, si no iban a la reunión, les cobraban un quetzal de multa, por ejemplo, y eso iba incrementando su fondo de ahorro. Hacían rifas, hacían pues, que era para generar su ahorro. Llegaron grupos a manejar hasta 50,000 quetzales y luego este mismo dinero que ellas reunían se lo iban prestando a un interés muy bajo, a que ellas mismas decidían qué tipo de interés iban a poner en su grupo. Luego ellas se hacían préstamos cortos de un mes, de 2 meses, para hacer algunas actividades específicas, como por ejemplo venta de tamales, venta de chuchitos, refacciones y así, para irse agenciando de fondos y a la vez tener su cuota de ahorro para el grupo. Esta fue una experiencia muy, muy importante eh, con las mujeres en todas las comunidades. Ahorita se está aplicando este mismo proceso en las áreas de Quiché y una experiencia valiosísima que nosotros la tomamos muy, muy en cuenta también fue la capacitación de 15 mujeres que se fueron a capacitar por 2 meses a Nevaja en alianza con una organización que se llama Barefoot. Tiene sede en Chajul y ellos
nos vendieron a nosotros los paneles solares para energía solar y ellos dieron la capacitación para que las mujeres pudieran hacer la instalación de los paneles solares y la reparación en cualquier momento, porque son de su comunidad en donde se les instaló energía solar. No es una gran cantidad de energía, pero sí tenían para 3 focos, digamos, en cocina, en un cuarto y alguna iluminación extra y la capacidad hasta para conectar una licuadora. Eso es toda la energía que les daba el panel. El tema de los paneles solares, en donde varias mujeres se fueron a capacitar al área de Shil, ¿verdad? En donde ellas ya Sí, después pudieran implementarlo, el mantenimiento en sus comunidades, y donde usted dice también de que el panel solar le daba potencia para 3 bombillas para la licuadora. Hay gente que hasta logra cargar también su celular, ¿verdad? Es un cambio total en exactamente. donde ellos estaban tal vez en las penumbras, pero ahora con el tema de la electricidad han cambiado su vida, ¿verdad? Y les ha dado mejor calidad de vida. Muchas gracias entonces Elio, por haber participado en Inversión y Desarrollo. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...